Llamada Lotería Petrolera, el modelo económico consagrado en la Constitución ha permitido desarrollar dos economías paralelas. La pública, que últimamente muestra ciertos indicadores positivos, y la privada con indicadores en rojo porque su liquidez mantiene a la pública. Alberto Acosta Burdeo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El aumento de la liquidez en la economía en los últimos 3 meses se debe a créditos que ha conseguido el gobierno, entre ellos 2 emisiones de deuda internacional por 2.000 millones, préstamos del Banco Central al Ministerio de Finanzas que totalizan 4.000 millones. Y en el sector privado, sin embargo, ¿cómo están los indicadores de empleo, consumo, inflación y confianza empresarial? Bueno, vemos que la actividad en el sector privado no ha despuntado. Acumulado a septiembre en el año, la caída en las ventas es de 11,5%. Los datos de septiembre en empleo, hay una destrucción muy fuerte en el empleo adecuado. Son 247.000 empleos adecuados que desaparecen. La inflación continúa desacelerándose y es otra señal más de que la economía tiene una debilidad por el lado de la demanda. Entonces vemos que todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno de endeudarse para tratar de sostener su nivel de gasto, para evitar el ajuste, todavía no se traslada como un mayor nivel de actividad en el sector privado. Sin embargo, el gobierno sigue apostando a inyectarle liquidez a la economía. Se ha endeudado en lo que va del año. Son alrededor de 15.000 millones de dólares en desembolsos de 3 fuentes. La primera fuente, desembolsos externos, desembolsos internos y uso de la reserva internacional. Y esta última es donde está siendo más activo últimamente con las recientes resoluciones. Ahora, hay las señales de recuperación del sector público que continúa inaugurando obras, está dando una vida al Estado, una viada, digamos, al Estado candidato, succionando la liquidez del sector privado. Pero cuando hablamos del sector privado, ¿este solo comprende a los empresarios o realmente a la ciudadanía en general? O sea, ¿quiénes pagan los impuestos y quiénes consumen y quiénes trabajan? Bueno, la debilidad es del lado de la demanda, es decir, los consumidores que ven que hay incertidumbre en la economía, que se está perdiendo empleos, que tienen el riesgo de perder un empleo y entonces son más cautos al momento de consumir. Y claro, eso afecta a las ventas y afecta a toda la economía por el lado privado. Entonces, todo este despliegue de endeudamiento que ha hecho el gobierno no se ha transferido en más inversiones. Sí, se ha transferido cuando el gobierno se endeuda, paga sus atrasos y eso se transforma en crecimiento en depósitos. Y vemos que los depósitos han vuelto a crecer desde agosto y que el dato a octubre es un crecimiento de 3.600 millones en relación al mismo mes del año anterior. Es decir, nuevamente hay un crecimiento en depósitos, pero no le acompaña la demanda de crédito. Las empresas están pidiendo menos crédito. Las personas también. Entonces vemos cómo recién en octubre vuelve a crecer el crédito, pero en apenas 300 millones. Los depósitos crecen 3.600, pero el crédito apenas en 300. Es decir, no le acompaña y es consistente con un escenario de contracción económica, con un escenario en que las ventas están cayendo, porque las empresas cuando se endeudan es para incrementar su capacidad instalada, para producir más. Pero si están vendiendo menos, no ven incentivo para seguirse endeudando. Ahora, precisamente eso lo lleva al gobierno a que mediante resolución 302 de 24 de noviembre de la Junta Monetaria, considerando que el Banco Central ha establecido que existen altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados depositados en el Banco Central, y habiéndose concentrado estos excedentes en los bancos más grandes del sistema, en el artículo 2 de la resolución ordena que el encaje bancario de las entidades financieras cuyos activos superen los 1.000 millones de dólares será de 5% en lugar del encaje único del 2% para todas las entidades. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? ¿Qué destino dará el Banco Central a esos excedentes de liquidez? ¿Puede libremente disponerlo para prestárselo al Ministerio de Finanzas? ¿Y con qué respaldo? Lamentablemente la ley actual, la Constitución actual, permite esta relación incestuosa entre el Banco Central y el gobierno. Entonces el Banco Central ha utilizado ya recursos de este año abundantemente, 3.900 millones hasta la fecha, para entregarle al Ministerio de Finanzas para que gaste recursos de la Reserva Internacional, recursos que no son del Banco Central. Esos recursos pertenecen a quienes depositaron ahí el encaje bancario, los gobiernos seccionales, el gobierno central, pero con este concepto peligroso de los excedentes de liquidez, el Banco Central comienza a pasarle esa liquidez al gobierno. Entonces ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? No solamente esta resolución, son varias resoluciones encaminadas en este mismo sentido. Consolidar la liquidez en el Banco Central.
Entonces, hay una resolución de agosto, la 273, en la que permite que el 75% del encaje se invierta en papeles del Banco Central. Después viene la 302, que incrementa el encaje al 5% solamente para un grupo de bancos, no para todos. Y hay una tercera resolución, la 303, que cambia la fórmula de cálculo del coeficiente de liquidez, lo que va a obligar que los bancos traigan más recursos del exterior y los inmovilicen nuevamente en el central. Entonces el objetivo de todas estas resoluciones es consolidar liquidez en el central, que se quede inmovilizada, y de esa manera, al estar inmovilizada, el gobierno aplica este peligroso concepto de excedente de liquidez y dice: ese dinero puede, como es un excedente, no lo necesitan ahí en el Banco Central, está en exceso, entonces puedo financiar gasto público con eso. A ver, pero aquí hay una cosa: ese excedente de liquidez se produce porque como no hay confianza para invertir, porque como no hay consumo, porque como no hay bajado la inversión, entonces no hay cómo prestar ese dinero, porque para prestarlo tienen que pedirlo y no lo piden. Entonces, como los empresarios no piden, los negocios privados no funcionan, y como está esta plata depositada en el Banco Central por ley, el Banco Central ha resuelto que ese dinero simplemente pase a ser de libre disponibilidad como un excedente de liquidez. Y en ese caso, entonces, el Banco Central, ¿qué hará con ese dinero? Pues bueno, lo que sucede es que los bancos, como no hay esta demanda de crédito, los bancos han estado acumulando exceso de liquidez en el Banco Central, es decir, son recursos que ya están depositados. Los bancos tienen depositados 3.300 millones de dólares como encaje, un exceso de 2.800. Con esta resolución, lo que se hace es inmovilizar de esos 700 millones para que sean libremente utilizables por el Banco Central, que va a poder decidir entregarle esos recursos al gobierno, porque son recursos que no los van a poder retirar los bancos. Antes de esta resolución, los bancos, si es que la demanda de crédito se reactivaba, y esa era la expectativa, que eventualmente el crédito se reactive nuevamente, los bancos tengan disponibilidad de recursos para poder prestarlo. Y el encaje funciona de esa manera. El encaje tiene que funcionar contracíclicamente. Cuando hay poco crédito, el encaje no se puede subir, todo lo contrario, tiene que ser un encaje reducido para que los bancos tengan liquidez de libre disponibilidad para poder prestarlo. En este gobierno se hace lo contrario, porque claro, priman los objetivos políticos, el objetivo de mantener el gasto público, que estamos viviendo una ficción sostenida por el endeudamiento. Y especialmente porque estamos en campaña electoral. Ahora, adicionalmente, la resolución 305 de la misma fecha, noviembre 24, en el artículo 1 sustituye el pliego tarifario de octubre de 2016, que había sustituido al de octubre de 2015, mediante el cual elevó el costo de 16 servicios bancarios. ¿Cuál es el propósito? ¿Se rebajan las tarifas, se las elevan para compensar el encaje? ¿Qué es lo que pasa con esa resolución? Vemos que el gobierno continúa con su política de intervenir hasta el mínimo detalle en la actividad bancaria, lo cual es negativo, es peligroso, es antitécnico. El año pasado, cuando hubo un problema de liquidez, cuando hubo poca liquidez en la economía, el gobierno más bien incrementó las tarifas. Ahora que hay mucha liquidez, pero por una causa que no es sostenible, como es el endeudamiento externo, comienza a reducir tarifas para reducir los ingresos bancarios. Es una medida totalmente antitécnica, y el gobierno debería, si fuese responsable en materia bancaria, seguir propiciando que se vaya desarrollando el crédito, impulsar que se desarrolle el crédito y ayudar que la banca continúe con niveles adecuados de liquidez y con liquidez disponible para poder hacer ese incremento de crédito que tanto necesita la economía, porque la economía tiene que recuperarse, y eso se logra solamente impulsando el crédito nuevamente. Pero eso sería también bajando las tasas de interés, ¿de acuerdo? Que si la inflación baja, deberían bajar las tasas de interés. Por supuesto, y la liquidez, la amplia liquidez que tenemos en este momento ya ha presionado a la baja las tasas de interés. Lógicamente que estas medidas van en contra de esta decisión, porque al inmovilizar liquidez, reducen liquidez del sistema. Entonces es contrario inclusive al objetivo de reducir tasas de interés, que se logra con abundante liquidez, que es lo que estábamos viviendo en este momento, y que lo que necesitábamos era ese empuje de confianza para que el sector privado comience a demandar más crédito y comience a crecer nuevamente. Alberto Acosta, por nuevo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias.